sabemos que está cerca de Yuri Filosi, aunque está dominando bastante bien claro. ¿Qué es lo que toca hoy para vosotros? Hoy a ver cómo vas a plantear la carrera por los italianos. Pienso que vas a controlar ellos para esperar la última etapa y a guardar el maillot amarillo. Por mi parte creo que el mejor es esperar y a ver cómo se pasa la carrera. Y la berria, Gipuzkoarra Bidasoko itzulian, zer moduz doa? Bueno, lehenengo etapan usto ibili nintzen, ziren sensazio benak izan, baina bukaeran erorikoa erantzan, pixka deskontrolau zen, eta bukaeran ondo kolokatzea lortu nuen, eta azkenean 8. postu bat, baina batzo jende indartxo daukeu talden, generalen aurren ibiltzeko garenak, eta atzo Jaizkibel aurretik lan nahi atoko zitzaiten, eta gero nahiko lasaia Jaizkibelen, eta hemendik aurrea. Vale, bastante bien colocado en la clasificación general. ¿Cómo vamos a ver en la carrera? Bueno, es un día importante en el que alguno de los que vamos ahí va a caer y pues a intentar salvar el día hoy también. Pienso que la vuelta se va a decir mañana y esperaremos a mañana. Vale.
Marc Soler, ganador tercera etapa Vuelta a Villassó y Chulia. ¿Cómo ha ido? Muy bien, una etapa muy rápida, muy loca y bueno, al final he podido arrancar arriba de ella y llegar a meta. Y bueno, has recortado un segundo, pero ya venías perdido de tiempo. ¿Cómo te encaras la etapa de mañana? Bueno, a ver cómo va, cómo me encuentro y bueno, si se puede hacer bien pues estaré por ahí delante y si no, ya he ganado uno, perdí tiempo y bueno. Hoy no has ganado, però eres líder. Come ha ido? Sì, anche oggi è stata una tappa dura perché ha cercato di attaccarmi tutti, però dai, l'abbiamo gestita bene con i miei compagni. Qua sul finale eravamo ancora in 3 e abbiamo provato a tenere chiuso, abbiamo lasciato andare via lo spagnolo che voleva vincere e l'abbiamo lasciato vincere perché ci teneva a far bene qua, penso, e va bene così. Ho fatto un altro piazzamento nei 5, l'importante è aver tenuto la maglia. Domani è l'ultimo giorno, ma sarà il più difficile dei 4, però dai, la condizione è buona, la gamba anche, vediamo di essere tranquilli e sereni